Laura, inevitablemente recuerdo los primeros meses de este año, cuando esa misma oposición decía que el presidente de la República tenía que juramentarse en determinada fecha y no podía ser en otra y no se podía postergar. Y hubo entonces toda una disertación constitucional de interpretación y reinterpretación sobre esa situación. Al final, ¿qué pasó? Bueno, al final pasó lamentablemente lo que tenía que pasar. El presidente Chávez, pues, su desenlace de enfermedad fue fatal. Sin embargo, el país se encontró primero respaldado constitucional y jurídicamente en relación con la decisión de no complicar el asunto de la juramentación del presidente Chávez, e incluso, creo que incluso hasta el país posteriormente agradeció el no haber perdido el tiempo en relación con eso, además porque había un respaldo y hubo una justificación avalada por todas las instancias en ese sentido. Claro, pero hay una decisión del TSJ en ese caso. Así es. Este caso no está, no se descarta que si se hace la demanda a nivel del Poder del Tribunal Supremo de Justicia, pues entonces habrá un pronunciamiento. Pero mientras no lo haya, la Asamblea Nacional ha hecho mayoritariamente una interpretación en relación con el artículo 200 y en función de ese artículo 200, en relación con el 187, se determina que para este tipo de acciones, para poder abrir un proceso de investigación como este, no es necesario ser aprobado por las 2/3 partes. Pero además... Claro, pero Laura, cuando hablan de la separación del cargo ya hablan de la participación de las 2/3 partes. Pero aquí lo importante no es un asunto procedimental, aún a pesar de que, por supuesto, la Constitución es inviolable en ese sentido. Claro. Pero también es un problema de hablar de política con P mayúscula. Creo que el gran error que ha cometido la oposición en este momento es tratar de defenderse con artilugios jurídicos, en lugar de discutir el meollo del asunto, que es la ética política, que es discutir realmente qué es lo que está detrás de ello. ¿Por qué el diputado Caldera, por ejemplo, muy inteligentemente, en el momento que fue cuestionado, se desincorporó para abrir cualquier posibilidad de investigación, aun cuando no fue inhabilitado, no fue separado las situaciones son distintas en este caso, porque pero aquí hay un video, una prueba gráfica de este asunto. En el caso de Mardo, Mardo alega que hay una serie de pruebas cheques, forjadas. hay una serie de entiendo cheques. el caso se da con un cheque que es una fotocopia. Sí, pero fíjate tú, en todo caso se han presentado algunos elementos de prueba que ni tú ni yo podemos decir si son falsos o no. Exactamente. En todo caso, eso a él se le separa de su función en la Asamblea Nacional para investigar si esas pruebas que se han presentado son verdaderas o no. Y yo no comprendo por qué él tiene que temer a un proceso de investigación. A él no se le está juzgando ni se le está diciendo que es culpable, más allá de la utilización política del caso. A él nadie lo está metiendo preso. A él en todo caso se le está convocando a que se preste para un proceso de investigación necesario. Pero te pregunto, a él nadie le ha dicho eso, dices tú, pero aquí hay antecedentes en el país donde ha habido señalamientos y se han cumplido. Acá el gobernador, que señalan básicamente el que estaría detrás de todo eso, lo dice la oposición, el gobernador Tarek El Aizami aseguró que la estaban esperando en Tocorón. Acá el presidente de la República le dijo que lo más seguro es que terminara tras las rejas. Laura, la utilización discursiva desde el punto de vista político no es un elemento definitivo desde el punto de vista del enjuiciamiento o el procesamiento que tiene que haber en relación con Richard Mardo. El problema, Laura, al final, es que cualquiera que tenga ningún tipo de inconveniente ético desde el punto de vista político debe negarse a ser investigado. Yo creo que aquí en nuestro país todos debemos estar prestos a ser investigados en el momento en que alguien nos señale. Es más, deberíamos exigir que si alguien nos señala en algún momento desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político en relación con la corrupción, se abra inmediatamente una investigación. Y el diputado Mardo se debe a un país y se debe a una ciudadanía que votó por él. ¿Y por qué entonces negar el fondo del asunto, que es poder limpiar su nombre a través de un proceso de investigación? Claro, eso estamos claros. Creo que todos deberían estar abiertos al tema de la investigación, pero aquí pareciera que las investigaciones y la velocidad en torno a este tema se dirige a un solo sector. Y te lo digo, porque cuando llegaron acá gobernadores y alcaldes de oposición que presentaron una vez asumido el poder cualquier cantidad de pruebas, caso Gobernación de Miranda, caso Alcaldía de Sucre, cualquier cantidad de cajas de pruebas, y con eso no pasó absolutamente nada. Te puedo nombrar el caso, la misma presidenta del Banco Central de Venezuela reconociendo la situación de corrupción que se presentó con los dólares por el Banco Central de Venezuela a través de SIDME, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Es decir, ¿la Asamblea Nacional no estaría dispuesta a abrirse esos temas o es únicamente para señalar a sectores de la oposición? Yo te recuerdo que hasta ahora, en el periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, hay 20 personas que están en proceso de investigación y están detenidas. Cuadros medios, es verdad. No son cuadros altos, son cuadros medios, pero hay 20
funcionarios públicos que se ponían la boina roja y que se ponían la camisa roja y decían ser más chavistas que Chávez, Sí. y que sin embargo en este momento están siendo imputados y se genera todo un proceso de investigación. Y nadie del chavismo ha salido a decir que no se le haga eso a esos 20. Bueno, Ahora bien, claro está, ¿de quiénes estamos hablando, no? aquí nadie puede ser inmune en ese sentido. No. Si es verdad que hay una expectativa, se genera una expectativa por parte del chavismo de que si estás sancionando a funcionarios medios, también deberíamos revisar y abrir procesos de investigación a funcionarios altos. Y yo creo 100% que eso debe ser así, porque, insisto, todos debemos someternos a ese tipo de procesos. Tampoco la oposición puede ser inmune. Tampoco puede sin duda. apostar a la impunidad. Y creo que, por ejemplo, una convocatoria, o sea, el manejo además político de la situación ha sido muy torpe, porque una dirigencia opositora convocando una marcha el sábado para defender el hecho de que a alguien se le haya abierto un proceso de investigación, realmente es algo para la historia de la ética política en nuestro país. Pero entiendo que la convocatoria no es por defenderlo únicamente, sino por el procedimiento, el mecanismo, como se ha llevado todo a cabo. No ha tenido derecho a la defensa, no ha podido hablar en la Asamblea Nacional, en este caso en la Comisión de Contraloría que preside el diputado Carreño. Hay varias situaciones irregulares que son las que se defienden en este momento, o en este caso defiende la oposición. En todo caso, el sábado lo que se está haciendo es una convocatoria en defensa de Mardo. Y lo ha hecho público incluso el mismo Capriles Rodonsky, dirigente de oposición. Claro. Entonces, lo que se está escudando es el hecho de que se le abra un proceso de investigación a un diputado y por ello entonces la Mesa de la Unidad Democrática asume que eso es un ataque político en contra de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces podríamos decir que el chavismo también se está autoflagelando cuando sanciona a 20 funcionarios en estos últimos días y los está imputando por hechos de corrupción. El problema no es un problema partidista en este momento. El problema es que el problema de la corrupción nos salpica absolutamente a todos, a la oposición y al gobierno. Si tú, Laura, fueses una funcionaria pública y te estuviesen acusando de algo, yo te aseguro que tú saldrías inmediatamente, no solamente a defenderte, que es tu derecho, sino a solicitar que se haga y se abra la investigación y que se hagan todos los pasos suficientes. Claro, por los mecanismos regulares, pero, lo que te digo pero si tú temes, y el mecanismo regular primero es poder generar la separación transitoria del cargo en la Asamblea Nacional para que después entonces se proceda a la aplicación de la medida a nivel del Tribunal Supremo de Justicia. La conversación o la discusión no debería centrarse quizás en el mecanismo, es más allá del tema de fondo que vendría siendo el tema de la corrupción, pero si tú violentas la Constitución o los procedimientos que establece la Constitución para este tipo de casos, estableces un precedente. Es que no se ha violentado absolutamente nada. Es que es muy clara la distinción que hay en los dos artículos de la Constitución en relación a los casos en donde se considera que hay un allanamiento de la inmunidad parlamentaria en relación con la necesidad de abrir un proceso de investigación como consecuencia de un acto, un presunto acto de corrupción. Entonces, ahí la argumentación, desde el punto de vista constitucional, se ha dado de las dos partes. Se ha dado de las dos partes. Ahora, muy convenientemente, aquí algunos todo el mundo hablan de ve la Constitución como mejor le parece. Bueno, pero fíjate tú que al final, y disculpa que haga esta digresión, pero cuando hacía la comparación al principio de la acción de decisión, de la juramentación del presidente, pues creo que al final los hechos hablaron por sí mismos de un enfoque de la interpretación de la Constitución. Entonces, no quiere decir con eso que ahí se posea la verdad del análisis constitucional, pero generalmente la oposición busca utilizar la Constitución en los momentos en que sirve para atacar al gobierno. Yo creo que el gobierno lo que está utilizando en este momento es la interpretación necesaria para atacar un problema que es la corrupción, no la oposición. Bueno, creo que esa utilización y ese manejo es mutuo en todo caso. Yo creo que ahí el gobierno ha sido mucho más hábil y mucho más inteligente, ¿no? Bueno, Nimber, nos tenemos que despedir, pero te quiero reiterar